Buenos días de nuevo, amados. Los que estamos aquí en casa, los que se están conectando por internet. Ha habido unos detallitos aquí con el internet, pero aquí estamos ya conectados, pues listos para compartir la palabra que de parte del Señor hoy tengo el honor de compartirles a ustedes. Reciban un saludo de nuestra pastora, los que están ahí en línea. Y apóyenme con el libro de Gálatas 6. Ahí está centrado el mensaje en este pasaje, en especial el versículo 2. El versículo 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Yo le puse por título a este mensaje, si le podemos poner un nombre, ayúdense unos a otros. Amén. ¿Cuántos necesitan ser ayudados en este tiempo? Amén. En otras palabras, dice: cuando tengas dificultades, ayúdense unos a otros. Es otra manera de obedecer la ley de Cristo, dice otra traducción. Y aunque este capítulo está escrito en los que de alguna manera han sido débiles en la fe y los han llevado a pecar, ustedes leen Efesios, Gálatas, me acuerdo mucho del verso 6, pero es Gálatas 6. Listo. Bueno, en Gálatas 6, lo voy a leer. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice el verso 9, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Pues como les decía, en este capítulo el apóstol Pablo nos hace una exhortación a no considerarnos a nosotros mismos como superiores a los otros, ¿verdad? Como más espirituales que otros, sino más bien nuestro deber con los que son débiles, ¿verdad? Es ayudarlos, restaurarlos, y que esa ayuda y esa restauración se lleve siempre a cabo con un espíritu de mansedumbre, que corrijamos con mansedumbres, con dulzura, con buenas palabras, con amabilidad. Amén. Y les decía en el versículo 2, que es el versículo central de este mensaje, es que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y aquí surge una pregunta: ¿qué cargas debemos de llevar? ¿Las nuestras o las de nosotros? Pues la misma palabra nos habla, ¿verdad? Y nos dice el apóstol Pablo que en estos dos ejemplos nos da la instrucción de que la primera es para sacarnos de las cargas que son demasiado grandes, que dice el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Por qué? Porque se trata de un peso que sobrepasa nuestras fuerzas. Es un peso que aplasta, un peso que agota. Y en el versículo 5 del mismo pasaje de Gálatas 6, habla de otro tipo de carga que es nuestra responsabilidad. Hay cargas que son mi responsabilidad, que son tu responsabilidad,
Y dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. El domingo pasado, pues, nuestra pastora nos mencionó 3 palabras claves poderosas. Espero que las hayan anotado, que las hayan recibido. Pero una de ellas era que saliéramos del letargo espiritual y que era bueno que estuviéramos dispuestos, fue una de ellas, que estuviéramos alertas y que estuviéramos vigilantes. ¿Cuántos recibieron ese mensaje? También nos exhortó a levantarnos y a resplandecer. Por eso decía, ese ánimo, ¿dónde está, iglesia? Levántate y resplandece, sal de ese letargo. Y es eso precisamente lo que Dios ha estado hablando a mi vida, que necesitamos levantarnos y ayudar a otros a levantarse. Necesitamos resplandecer aún en medio de las dificultades o de las situaciones que estemos atravesando. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contarles un poquito. En lo personal, yo he estado también como ustedes, o como algunos de ustedes, pues cargando mi propio peso con mi propia carga, ¿no? Lidiando con algunas, sobrellevándolas. También, como muchos de ustedes, sé que he necesitado ayuda de mis hermanos. La he recibido, han orado por mí y eso me ha ayudado a seguir adelante. Porque eso me ha fortalecido y sé que estoy aquí porque es la ayuda que he recibido de parte de mi familia espiritual, por la cual estoy consciente que estoy de pie. Porque ahí hay pesos, hay cargas que se hacen a veces insostenibles. Y como todos ustedes, también peco, también fallo, soy débil, soy humana. Amén. Y en pocas palabras, también he aprendido con esto que no estoy exenta de caer, no estoy exenta de ser débil por momentos de mi vida, pero algo que en este tiempo Dios me ha afirmado mucho es mi identidad de hija. Y en eso es lo que estoy caminando y he caminado hasta el día de hoy. Como líder también he tenido mis luchas, mis cargas. Amo esta casa, amo ser iglesia, amo, la verdad, esta familia espiritual, el llamado que Dios me ha dado. Pero también de repente se vuelve un peso, una carga espiritual. Y a veces me he frustrado por no poder estar al 100% con ustedes, con mis hermanos. El no poder a veces responder a las necesidades que yo sé que también ustedes tienen, como yo. Y eso me ha frustrado y me ha cargado y ha sido también un peso. Y lo soy sincera, he pasado por ese proceso también. A veces, pues nos sobrecargamos también, nos dolemos con el hermano que está en la situación y son procesos de enfermedades, financieros, etcétera, problemas familiares. Y en mi tiempo con Dios, porque este proceso, yo no sabía que iba a compartir ahora, el Señor así lo dispuso, pero es algo que Dios ha estado trabajando conmigo en este tiempo. Y la respuesta que Dios me ha dado, fue precisamente este versículo de Gálatas 6:2, que sobrellevaremos las cargas de los unos de los otros. Y el Señor lo que a mí me ha puesto es, pues, en oración, ¿verdad? Una forma en que Dios me ha capacitado y me ha puesto es que en la medida que Dios me lo permite, no solamente sea oración, sino accionar. Muy importante. No todo se queda en la oración, también hay que accionar. Y en eso estoy, ahorita el Señor me está empujando a accionar más, ¿verdad? Pero sin cargarme, sin frustrarme. Y ahí cierro este pequeño paréntesis. Y amada familia Monte Alto, tú que estás ahí en línea, que vas a escuchar este mensaje en otro momento,
ustedes que están aquí presentes, necesitamos, yo te necesito, tú me necesitas, nos necesitamos unos a otros. En este tiempo muchos, tengo conocimiento de algunos, de la mayoría, de otros quizás no, pero hemos sido muy oprimidos, en la salud, en lo emocional, en lo financiero, y se requiere creyentes en Cristo que ayuden con compasión. Se requiere a los que han sido aplastados por las dificultades, por las penas insoportables de la vida. Y preparando este mensaje, el Señor me llevó a Éxodo 1:11. Y si ustedes ven este pasaje, habla del pueblo de Israel cuando Egipto empezó a poner cargas sobre el pueblo. Dice el versículo, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Amén. Entonces, este pasaje nos relata que el inicio de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces, para frenar su crecimiento, el faraón de Egipto, ¿verdad?, puso cargas sobre el pueblo de Dios. Y el objetivo principal era doblegar su voluntad, destruirlos emocionalmente, físicamente y apropiarse de la mano de obra de Dios. Entonces, el enemigo ha puesto cargas en el cuerpo de Cristo. Y no ignoremos su objetivo. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Si lo llevamos al ámbito como iglesia, como familia espiritual, él quiere frenar tu crecimiento, mi crecimiento, el crecimiento que como familia, como iglesia, Dios quiere que llevemos. ¿Cómo lo hace? Con exceso de trabajo. ¿Cómo lo hace? Con el desempleo que estamos viviendo en este tiempo. Te lleva a estar cargado con preocupaciones financieras, con endeudamientos, porque tienes responsabilidades en tu casa de llevar el alimento, de pagar los servicios de luz, del agua, los servicios de internet, alimentar a tu familia, pagar quizás las colegiaturas de tus hijos. Pero también quiere frenar y destruirte físicamente. ¿Y cómo lo hace? Desgastándote emocionalmente, con enfermedades, ¿verdad? Llevándote a una carga tan pesada por el que padeces. No solamente padeces tú, sino también padecen los que te rodean, tu familia, porque eso afecta a tu familia emocionalmente, las finanzas. Y también quiere desgastarte emocionalmente apropiándose de la mano de obra de Dios. Y ahorita lo podemos ver, ¿verdad? Como las dificultades familiares, pueden ser violencia intrafamiliar, los pleitos en la familia constantes, la división, un divorcio, la pérdida de un ser querido, ahorita la ansiedad, los temores. Puedo enumerar un sinfín de situaciones que yo creo que si les pregunto, todos tendrán algo que añadir. Entonces, por medio de dificultades familiares, ¿verdad?, por medio de nuestras emociones, nuestro desgaste físico, con nuestra salud, el enemigo ha venido a traer peso, a traer carga sobre muchos en el cuerpo de Cristo. Hay tanta necesidad, amada familia. Y dentro de nuestra casa, de nuestro entorno, podemos ver que nos necesitamos urgentemente. Necesitamos levantarnos en este tiempo y ser esa luz para el que está en tinieblas. Iglesia Monte Alto, para poder ayudar a los demás y para poder sobrellevar las cargas los unos por los otros, requiere de algo muy importante. Y una de ellas es la fe. Y la otra es la obediencia. Y estas dos van de la mano. No puede haber fe sin obediencia, ni obediencia sin fe. El fruto del Espíritu es algo que solamente produce el Espíritu Santo y es algo que recibimos por fe.
¿Cómo lo recibimos? Por fe, pues es un don que Dios nos da, ¿verdad? Cuando le aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y al mismo tiempo, al vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, pues esos frutos crecen y se desarrollan en nuestra vida. Nuestra parte, pues, ¿cómo se ven los frutos? Pues se ven cuando desarrollamos el amor, ¿verdad? Esos frutos, el gozo, la paz. Y el amor es un mandamiento que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Jesús así instruyó a sus discípulos. El mandamiento es amarse los unos a los otros. El mandamiento es de la misma manera como Él nos ha amado. Y también uno de los frutos que tenemos que manifestar es regocijarnos en el Señor. Y cuando hay pesos en nuestra vida, pues el regocijo se va, ¿verdad? Hay muchos o se disminuyen. Y uno de los frutos que el Señor nos está llamando a tener en este tiempo es regocijarnos en Él. Para que esa paz, porque es otro fruto que proviene de Él, esa paz que proviene de Él gobierne nuestro corazón a pesar de lo que estemos atravesando. Porque así fuimos llamados en un solo cuerpo y a ser agradecidos. Entonces, que manifestemos el amor, el regocijo y la paz es lo que nos está llamando el Señor en este tiempo. Cuando Pablo dice que vosotros los que sois espirituales, en el verso 1 de Gálatas, se refiere a los que llevan ese fruto, el fruto del Espíritu. Y se refiere a los creyentes cuyos distinción es el carácter de Cristo evidente. Los que alientan a los otros que están desalentados, a los que están flaqueando en este tiempo. Por eso la importancia que dice este pasaje de hacer el bien. Hagamos el bien a nuestros hermanos, pues alguien que satisface los deseos de la carne, pues lo menos que desea es hacer el bien, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, dice que cuando nosotros hacemos el bien, vamos a tener una recompensa, vamos a tener una cosecha. Por eso la importancia de vivir en el Espíritu, porque de esa manera vamos a ver los frutos en nuestras vidas. Lo vamos a ver en nuestras circunstancias presentes y también vamos a recibir esas recompensas del cielo. Amén. Así que esta mañana yo te animo a no cansarte, a no cansarnos de hacer el bien a nuestro prójimo, porque a su tiempo segaremos. Y cuando tengamos la oportunidad, dice la Escritura, hagamos el bien a Adriana, a Maribel, a mi hermano Lenin, nada más a ellos. No, dice a todos, a todos. Entonces el Señor nos está llamando a hacer el bien a todos en cuanto tenemos una oportunidad. En cuanto a este, no es a este sí, este no, es a todos. Pero también nos dice la Escritura que mayormente a los de la familia de la fe. Entonces el Señor nos está llamando a hacer luz, ¿verdad? A resplandecer. Pero primero necesitamos hacerlo con mis hermanos, en mi casa, con mi familia. Ser luz para el que está a un lado mío. Voltea a tu lado, voltea atrás de ti. Ahí tienes a alguien que te necesita. Amén. Entonces, ¿quién es tu hermano de la fe? Ese que está a un lado tuyo. Ese que no vino hoy, que está ahí viéndonos por el internet. Ese es tu hermano de la fe. Entonces, a ellos dice que principalmente a ellos les hagamos el bien. Entonces, los cristianos de esa época, en el contexto que lo escribió Pablo, pasaban grandes problemas económicos. Dice la palabra que ellos padecían rechazo, persecución, y no había nadie que les pudiera ayudar, solamente otros
que creían como ellos, o sea, sus hermanos en la fe. Entonces, aún como hijos de Dios, aunque sabemos que debemos de ayudar a cualquier persona que tenga necesidad, el preocuparse por los que creemos en Jesús, los que somos creyentes, es nuestra prioridad. O sea, en pocas palabras, a los seguidores de Cristo, dice la versión en lenguaje actual. Y la iglesia Monte Alto, Faraón puso cargas sobre el pueblo de Dios para debilitarlos, para detener su avance y para destruir. Pero hay una intervención divina también en el versículo 12 de Éxodo 1. Y dice que, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando leí esa parte, wow, dije, Señor, no cabe duda que estamos en tus propósitos, estamos en este tiempo donde tu deseo para Monte Alto es que nos multipliquemos. Amén. Y a pesar de la creciente opresión y los trabajos forzados impuestos por los egipcios para debilitarlos, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, continuó multiplicándose y extendiéndose. ¿Cuántos han escuchado las palabras proféticas que le han dado a esta casa? Amén. Hemos recibido mucha palabra profética. Hemos recibido mucha palabra, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa palabra se cumpla? Amén. Y gloria a Dios, porque Él nos va dando la pauta con estas temporadas, ¿verdad? Y nos está llamando y nos está diciendo, y viene un tiempo mejor para nosotros. Amén. Y en el nombre de Jesús creo que lo mismo va a suceder para Monte Alto y va a suceder contigo y conmigo. Y aún cuando el prensado ha sido doloroso por la presión que ha ejercido, las cargas, el fruto será evidente. Por eso es necesario, amada iglesia, que nos ayudemos unos a otros a mantenernos en esa firmeza en la que ha ejercido en este tiempo el enemigo, pero nosotros tenemos un Cristo que ya nos hizo libres. Amén. Y ese Cristo, ¿verdad?, no está sujeto al yugo de esclavitud. Ese Cristo no nos dijo que vamos a estar sujetos al yugo de esclavitud. Por eso Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos creen eso? Amén. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, tampoco abuses, ¿verdad? Sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahora te voy a pedir que voltees de nuevo a tu alrededor. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójima. Te necesita. Amén. Y ese prójimo, voltea a verlo de nuevo, tiene una necesidad, así como tú, así como yo. Ese prójimo también tiene una necesidad, o ha tenido una necesidad, o pasó por una necesidad. Por eso, pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo? Pregúntale y te puedo asegurar que Dios te va a dar la respuesta. Aún cuando tú te encuentras en la misma situación, Dios te va a dar una respuesta. Y Dios te va a poner a la persona indicada para que tú seas su ayudador. Amén. Cuando nos encontramos en la misma condición, ¿cómo nos encontramos? Nos sentimos machacados, triturados, ¿verdad? Presionados por las cargas y ya no sabes qué hacer. Y es un ejemplo de cómo también las uvas, ¿verdad?, son procesadas para hacer el vino. Y para que Dios produzca el vino nuevo en ti, o produzca los frutos en ti y en mí, fue necesario pasar por ese proceso. Y muchos queremos el fruto, muchos queremos el vino, pero nadie quiere el proceso. Y la uva tiene que ser pisada y presionada
para que salga lo que lleva dentro. Así también trabaja Dios con nosotros. Así, porque hay cosas que no salen cuando, así nomás de fácil, tiene que haber presión. Dígame, si no te acercas más a Dios cuando estás más machacado, más triturado, tus oraciones cambian. Amén. Encuentras tiempo para buscar a Dios. Amén. Y el problema es que muchos interpretan la presión como, no, pues es que Dios me abandonó. Es que empezamos a incluso a culpar a Dios o interpretar la situación, el proceso como un abandono, cuando en realidad lo que Dios está haciendo, iglesia, es prepararnos. Lo que Dios está haciendo es sacar eso que nos está estorbando para que demos fruto. Y la uva nunca entendería el vino que puede llegar a ser, pues si escapara del lagar, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Por eso recuerda, no todo proceso es castigo. Muchos procesos son la manera en que Dios está sacando lo mejor de ti. Romanos 5, 3, 4 dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es un fruto, y la paciencia produce carácter, y el carácter que produce esperanza. Amén. Entonces, yo no sé cómo estás, sé de algunos, pero sé que lo que sea que estés pasando, que vayas a pasar o que hayas pasado, es un proceso que Dios ha permitido para tu bien y para mi bien. Y en el ámbito espiritual, pues es una metáfora lo que les decía de la uva, que atravesar por situaciones de presión, de dificultades o pruebas intensas en la vida es necesario para que como individuos y como iglesia desarrollemos nuestro mayor potencial, para que tanto el carácter y los talentos y dones que Dios nos ha dado, que llevamos dentro, puedan salir, puedan relucir en este tiempo. Y poder entender los procesos, como les decía, por los que mi prójimo, el que está a tu lado, el que está atrás de ti, el que está frente a ti, ¿verdad? Está pasando. Y ayudarlo a levantarlo y restaurarlo, pero no desde una perspectiva de, yo soy más espiritual que, ¿verdad? No, sino desde el amor, desde la compasión, desde la misericordia. Entonces, si tú pasaste una situación, o si estás pasando una situación como esta, yo estoy segura que tú me entiendes de lo que te estoy hablando. Otros quizás van saliendo, ¿verdad?, de un proceso, pero o están entrando a un proceso donde necesitan ser ayudados a sobrellevar sus cargas, porque ya se han vuelto insoportables, se han vuelto gravosas, pero hay una promesa que también encontramos en la palabra del Señor, Isaías 10:27, si estás tomando nota, ahí nos promete una liberación. Y dice la palabra de Dios que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es el yugo? Ese peso representa el peso o la opresión o esclavitud impuesta por el enemigo y las circunstancias que nos acontecen. En su contexto histórico original se refiere a la liberación del pueblo de Judá del yugo opresor del imperio asirio. Entonces, la expresión de la unción simboliza la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, oro en esta mañana, ya casi tarde, para que esas ataduras y esas cargas que oprimen tu vida terminen destruyéndose, desintegrándose, no por tu propia fuerza, sino por la gracia y por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo obrando en ti y en cada uno de los que somos parte de esta familia espiritual. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga. ¿Sobre quién estás echando tus cargas? ¿Sobre quién estás echando ese peso que ya se ha vuelto insoportable? Nos lleva a meditar, ¿verdad? Pues dice el Señor,
el Salmo 55, que sobre Él echemos nuestras cargas y Él te sustentará. Amén. Entonces, Él no dejará para siempre caído el justo. ¿Cuántos justos sabemos aquí? Amén. Entonces, de Él recibimos el alivio, de Él recibimos la fortaleza. En Él tenemos que depositar nuestros afanes, nuestros pesares. En el Señor recibimos nuestras fuerzas. Esas fuerzas que necesitamos para seguir avanzando, para seguir adelante en la comisión que el Señor nos ha dado. Como ven, no están solos, no estamos solos. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos una comunidad, ¿verdad? La iglesia es esa familia espiritual que es la que nos ayuda a soportar las cargas. Si bien Dios ha puesto, ¿verdad?, ministerios, ha puesto a personas como nuestra pastora, líderes espirituales, para orar por nosotros. Y por eso no hemos sido destruidos o derribados o aplastados. Sentimos que nos aplastan, pero no hemos sido demolidos, ni destruidos, ni aplastados. ¿Por qué? Porque tenemos un respaldo espiritual, una cobertura. Tenemos un Dios primeramente, que es el que nos sostiene, es el que nos levanta y es el que nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas. Y antes de terminar este mensaje, quiero pedirte, no sé, en este momento yo sé que hay muchos que están padeciendo enfermedades, como hay muchos que están oprimidos por otras situaciones. Me gustaría, si me permiten, los que están enfermos, si hay los que están padeciendo alguna enfermedad en este momento, se pueden poner de pie. Todos los que tienen algún malestar, ya sea físico, emocional, por ansiedad, por depresión o enfermedad física. Como les decía, no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros. Si pueden levantar su mano, los que están con alguna enfermedad y que necesitan ayuda. Ok. Voltea a tu alrededor, tú que no levantaste la mano, y te voy a pedir que te acerques a esas personas. Levanta tu mano y si se pueden reunir 2 o 3 o los que puedan con esas personas que levantaron su mano, levanta tu mano, no la bajes para que te vean. Y puedes acércate con ellos y ora por él, ora por tu hermana, ora por tu hermano. ¿Me apoyas? Extiende tu mano y toca a esa persona que ha levantado su mano y que necesita tu oración en este momento. Vamos a orar por él. ¿Te parece? Oremos por esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano donde está tu hermano, tu hermana. Hoy ponemos delante de ti a mi hermano, a mi hermana, Señor, que en este momento, Señor, necesita de tu ayuda, Señor. Que esta enfermedad o esta situación personal, familiar, Señor, se ha vuelto insostenible, se ha vuelto una carga pesada. Padre, hoy lo ponemos delante de ti, ponemos tu yugo, Señor, sobre él, para que tú, Señor, le des las fuerzas que necesita, Señor, y sea tu sangre preciosa cubriendo sus cuerpos, Señor. Ora por él, por ella, como Dios te dirija. Seas tú cubriendo esos órganos, seas tú cubriendo esos cuerpos enfermos, Señor, pues tu palabra dice que por tus llagas somos nosotros sanados y curados, Señor. Hoy aplicamos esa sangre preciosa sobre los cuerpos enfermos. Y hoy, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú harás la obra en ellos, Padre. Tú, Señor, abres puertas para el que necesita la provisión económica para los medicamentos, los tratamientos. Tú abrirás puertas para encontrar el médico, el tratamiento oportuno para mi hermano. O lo mejor de todo, Señor, tú harás el milagro en esta tarde, Señor.
Tú haces un milagro creativo en el cuerpo enfermo de mi hermano y de mi hermana, Señor. Oramos por esos milagros, Señor. Oramos por esas sanidades sobrenaturales en esta mañana, Señor. Oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, produciendo la sanidad que los cuerpos necesitan, Señor. Aún los que no han externado, Señor, su malestar, su enfermedad, Señor, pero que adolecen de algo, Señor, tú eres propicio, Señor, a la necesidad de mi hermano y de mi hermana. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Ponemos tu yugo, Jesús, para que ellos descansen en ti, Señor, en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero orar por ti, iglesia. No sé si la alabanza me puede acompañar y orar por todos los demás como iglesia. ¿Mande? Pues vamos a cortar para orar por la iglesia. Pues que Dios los bendiga y oramos para que Dios siga haciendo la obra en ustedes.